Santiago capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Agarramos donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada vimos la primera sabiduría de estas dos que nos habla Santiago, la terrenal, animal y diabólica. Y para ver esa sabiduría usamos el libro de Eclesiastés. Y en el libro de Eclesiastés pues, nos habla de la inteligencia del ser humano, que busca ser feliz con sus tonterías, con su conocimiento, con las pasiones, con las mujeres, con el sexo, con las riquezas, con los viajes, con las posesiones. Con tantas cosas busca el ser humano encontrar el significado, lo que le dé sabor a su vida, y no lo halla porque la sabiduría que tiene el ser humano es animal, terrenal y diabólica, que termina con la muerte. El ser humano termina deseando morir después de que busca y no encuentra nada. Así que hoy continuamos, brothers, ahí donde dejamos la semana pasada. Y nomás para recalcarle que cuando habla de la palabra de Dios, sabiduría, se refiere a más que ser sabio como entendemos hoy, sino se requiere a alguien que es inteligente, que es astuto. Alguien, fíjese, por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Proverbios 3, 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Van de la mano, van de la mano. Una persona que es sabia actúa inteligentemente, toma decisiones sabias. Parece que se queda en conocimiento, pero no es nomás conocimiento, es acción, es hablar, es decidir. Y es lo que hace una persona inteligente, ¿no? Inteligente. Pero bueno, agarramos donde nos quedamos la semana pasada y estábamos hablando de la sabiduría humana, que es terrenal, es animal y es diabólica. Pero hoy vamos a usar otro de los libros de sabiduría, hermanos, que nos da la Biblia. Acuérdese que yo le dije que habían varios libros en el Antiguo Testamento sobre la sabiduría y que la gente los conocía muy bien. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Libros de sabiduría. Hoy vamos a Job. Job. En el capítulo 28 de Job, por favor, para que ahí le deje su dedito un ratito. Ya posiblemente más al rato regresamos a Santiago. Si no, pues la semana que entra, ¿no, mis brothers? Si no, la semana que entra. En Job, en el capítulo 28, la palabra de Dios comienza describiendo la sabiduría humana en Job 28 de esta manera. Y dice: ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. Versículo 1. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Está hablando de lo que hace el humano para obtener las riquezas que hablamos en Eclesiastés. Del polvo saca el hierro, las piedras se funde con el cobre, y luego dice el versículo 3, a las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte,
Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Está hablando de los hoyos que cava la humanidad para encontrar estos metales y estos materiales preciosos y estas piedras y estos diamantes, y cómo el ser humano está dispuesto a ir hasta lo profundo de la tierra, donde nunca ha llegado el sol. Pero fíjese todavía, dice la palabra de Dios, por ejemplo en el 7, para avanzarle rápido, todavía aquí donde estamos en Job 28, póngale el dedo, en el 7 dice, senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Está hablando de estos lugares profundos en la tierra, donde el hombre, el ser humano se esfuerza, se sacrifica, donde de a tiros se derrama, se entrega para poder alcanzar todo esto que considera valioso. Versículo 10 dice, de los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Ahora, está hablando de la humanidad en lo mejorcito, en el compromiso que tiene la humanidad, la entrega. No está hablando de esos humanos que dicen voy a hacerlo y luego la flojera les gana, los invade y al último, mejor no. Usted sabe, de eso se ve mucho. Ahora en Año Nuevo, mucha gente dice, voy a correr todos los días, voy a perder peso. Y al primer día dice, mañana. No está hablando de ese tipo de personas, está hablando de las personas que verdaderamente se proponen algo y se entregan, se derraman, o sea, dan todo lo que tienen para conseguir las metas, los propósitos que tienen, lo mejorcito dentro del ser humano, que busca en realidad hasta lo más profundo, que está dispuesto a cambiar las corrientes de los ríos por obtener eso que anda buscando. Pero luego el versículo 12, hermanos, porque acuérdense que Job habla de la sabiduría divina más que humana. El versículo 12 dice, más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Va el ser humano hasta lo más profundo de la tierra, desvía los ríos de su corriente natural, pero no la encuentra. Y otra vez dice, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde? ¿Qué tanto creemos que la tenemos y la buscamos y la anhelamos? Versículo 13, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. No se halla en la tierra de los vivientes. Number one. ¿Sabe por qué no la podemos hallar la sabiduría a los seres humanos? Porque no se encuentra aquí. No está en lo más profundo de la tierra, no está en el fondo de un río, no se encuentra en las universidades, no está en los títulos que tiene uno en la pared, no está en ninguna parte. Dice aquí la palabra de Dios, no se halla en la tierra de los vivientes. Fíjese, el abismo dice, versículo 14, el abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, no la puedes comprar, ni su precio será a peso de plata. No hay manera que la compres. No hay manera, ¿no? Lo que el hombre busca no está en la tierra. El hombre busca el significado de la vida. El significado de la vida es lo que, al entender el significado de la vida, es lo que nos hace sabios. Y creemos que vamos a ser, que el significado de la vida, nuestra sabiduría humana, creemos que es ser felices. Entonces el hombre está en una carrera de la felicidad. Está persiguiendo la felicidad del hombre. Eso es toda su sabiduría. Y entonces el hombre dice, una joya preciosa y valiosa me va a hacer feliz. Un mejor carro me va a hacer feliz. Un hombre, dice la mujer, un hombre guapetón, pechugón, con músculos, con energías me va a hacer feliz. Llega un momento donde dice
La jovencita, con que me case soy feliz, con que tenga hijos soy feliz, con un buen trabajo soy feliz, para tener un buen trabajo necesito un buen título de la escuela para ser feliz. Y es porque eso es todo lo que nos cabe de sabiduría al ser humano en la cabeza. Y dice el versículo 16, no puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. No, es mucho más valiosa que eso. El oro no se igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Ya estoy en el versículo 17 y ahora 18. No se hará mención de coral ni de perlas. Se fija todo lo económico, el materialismo, que el ser humano cree que nos va a dar el significado de la vida, que es la felicidad que tanto buscamos. Versículo 19, no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Todo lo que el hombre consigue, aún yendo hasta sus rodillas, aún con sus uñas rascando sobre la tierra, aún desvelándose, desmañanándose, enfermándose de tantas desveladas y de tantas horas de overtime que ha trabajado, tiempo extra, no lo puede conseguir. No puede el hombre verdaderamente conseguir lo que quiere. Entonces, ¿qué tan sabiondo es el hombre? ¿No que muy sabiondo? Si se llena de riquezas, y se llena de posesiones, y se llena de fama, y tiene salud, y aún así se siente vacío, solo. Aún así se da cuenta que le falta algo muy importante. Versículo 20, brother, volvamos aquí donde estamos, no se me desvíe, en Job 28. El versículo 20 dice, ¿de dónde? ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde? Vuelve a preguntar. Versículo 21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Chale, ya la molamos. Ya nos contestó. Encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. La destrucción es, el Abadón es la destrucción y la muerte dicen, la hemos escuchado, pero no sabemos, no la conocemos. Es que el humano, otra vez, como vimos la semana pasada en Eclesiastés, el humano con sus propias fuerzas, con sus propias habilidades y con sus propios medios, no puede encontrar la sabiduría. No puede. La búsqueda de la sabiduría, la búsqueda del conocimiento y de la inteligencia puede llevar al hombre hasta sus rodillas y al final hasta su muerte. Pero la sabiduría permanece alusiva, inalcanzable, sigue huyendo, sigue corriendo. Cuando uno cree que la agarra, se le escurre entre los deditos y uno se vuelve a sentir vacío, sin nada que verdaderamente lo llene. Entonces, ¿dónde está? Dice. ¿Dónde está? Versículo 23 nos responde. Una de las palabras más asombrosas de la Biblia, yo creo que usted si tiene ahí un marcatextos, debería de usarlo. Versículo 23 de Job. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Ya la armamos, bro. Ya la armamos porque nosotros estamos con Dios. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, dice. Es otro de los nombres que tiene el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría. Versículo 24 de Job 28 todavía, hermanos. Porque él mira, Dios, ya está hablando de Dios, porque él mira hasta los fines de la tierra, nos va a dar la explicación a un nivel humano, para que entendamos que la sabiduría y el significado de la vida está en Dios, no en esta tierra. Ahí va la explicación
a un nivel humano, ¿eh? Versículo 24 de Job 28. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar paso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago, los truenos. Entonces la veía Él, Dios veía la sabiduría y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. ¿De qué está hablando? Está hablando de la creación, cuando Dios creó los cielos, los mares, las montañas, cuando Dios hizo los planetas. Dios creó todo. Y antes de crear todo lo que existe, todo lo que se ve, todo lo visible, todo lo material, dice la palabra de Dios, Dios inventó la sabiduría. Dios creó el significado de la vida humana. Antes de crear la tierra, los cielos, el viento, las aguas, antes de ordenar la lluvia, mucho antes de establecer los truenos y los relámpagos, Dios preparó la sabiduría, dice, Dios la descubrió. Tenía un plan precioso, un plan. Y es por eso que nosotros no la podemos hallar, porque se hizo antes de que se hicieran los cielos y la tierra, antes de que se formaran los planetas, mucho antes de que se hicieran las naciones. Y ahí estamos nosotros buscándolo entre lo que se hizo después de la sabiduría. La sabiduría está fuera de este planeta, está fuera de lo creado. Dios la hizo mucho antes. Dios hizo todo con un propósito, tal vez usted escuchó. A eso se refiere, el propósito lo tenía antes de hacer todo. ¿Sí entendió esa parte? No hizo todo y luego dijo, pues ¿para qué me servirá esto? Así es como algunos piensan, ¿no? No, él primero tenía un plan. Y el plan se viene a cumplir. Pero primero el plan, el propósito de la vida humana. El plan empieza a correr, empieza a rodar la bola. Pero primero fue esa sabiduría. Fíjese, no tiene que irse para allá, pero otro de los capítulos que habla mucho sobre la sabiduría, otro de los libros de sabiduría, es el capítulo 8 de Proverbios. En el capítulo de 8, pues habla mucho de la excelencia y la eternidad de la sabiduría, y hasta la personifica la sabiduría. En Proverbios capítulo 8, del 1 al 20, habla de la excelencia de la sabiduría. Del 17, más o menos por ahí en adelante, empieza a hablar lo que ofrece, lo que se obtiene con la sabiduría divina de Dios. Y ya del 22 hasta el final, el origen de la sabiduría. El origen, de dónde proviene. Y mire, lo voy a leer tantito ahí en capítulo 8 de Proverbios, hermanos. En un momento la personifica, para nosotros poderla entender. No es que sea una persona la sabiduría, la personifica. Y dice así en el versículo 22 de Proverbios 8, Jehová me poseía en el principio, está hablando la sabiduría. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Está hablando la sabiduría. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Es interesante eso, ¿no? ¿Cuándo se vino a dar cuenta la humanidad que el planeta es un círculo? Hace poquito. Y dije aquí dice, cuando formaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Por eso el hombre no puede encontrar la sabiduría, porque no es de este mundo, es fuera de este mundo.
Entonces, por más hoyos que haga, no la va a encontrar. Por más carros que compre, por más celulares caros que haya, o por más parejas que consiga, o por más hijos incluso que tenga. ¿Ya ve que dicen que el hijo trae la torta bajo el brazo o algo así? Algo así, ¿no? La torta bajo el brazo. Pues no trae el hijo la sabiduría bajo el brazo tampoco. Ojalá, ¿no? Le ayudaría mucho a algunas madres y padres que el hijo saliera con una gotita, una botellita de sabiduría, pero el caso es de que no está aquí. La tiene Dios. Entonces viene la pregunta, brothers. Porque acuérdense que en Santiago nos habló de las dos sabidurías, la de lo alto y la animal, terrenal y diabólica. Bueno, ya nos dimos cuenta que nosotros tenemos la terrenal, pero ¿de dónde agarramos la sabiduría de Dios, la divina, la que viene de lo alto? ¿De dónde la obtenemos? ¿Cómo se obtiene? Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice así: porque Jehová da la sabiduría. Ñeñe. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Ya sabe dónde obtener la sabiduría? De Dios. Sin Dios es imposible que una persona se encuentre satisfecha, llena, va a seguir en una carrera sin fin. Y es más o menos lo que nos dijo Santiago cuando empezaba Santiago, allá en el primer capítulo de Santiago, si ustedes recordarán, en el versículo 5, dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Es lo mismo que Santiago ya nos había dicho. ¿Te hace falta sabiduría? ¿Te hace falta sabiduría? ¿Te hace falta sabiduría? Pídela a Dios. Proverbios 2:6 dice: de Jehová, Jehová es el que da la sabiduría. Entonces, Dios usó la sabiduría para crear todo, brothers. Él tenía y tiene un propósito en medio de todo lo que hizo. Nada es chiripa, nada es casualidad. Nada es porque se le salió de control. Pero la sabiduría queda fuera de todo lo creado, porque Dios es la fuente de la sabiduría. Dios es la fuente del porqué de la vida humana. Volviendo a Job 28, hermanos. Allá en 28 de Job, dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Ya sabemos quién tiene la sabiduría, ya sabemos quién da la sabiduría, ahora ya sabemos cómo es que la podemos obtener. Y lo dice bien claro: el temor del Señor es la sabiduría. Es que el temor del Señor está conectado, va de la mano de la sabiduría, un temor reverente, la fe, la perseverancia. No está hablando de terror, no está hablando de un miedo constante, una inseguridad, o que usted entre en pánico totalmente y que se mantiene con una ansiedad porque tiene miedo de Dios. No, temor, reverencia, fe, confianza. Se lo voy a explicar un poquito más, ¿no? Para que entiendan lo que es el temor del Señor, ¿no? Porque hay personas que dicen: yo tengo temor del Señor, y ni a la iglesia vienen. ¿Qué tipo de temor tienen de Dios? O sea, cuando les queda tiempo, vienen a la iglesia. Cuando les sobra tiempo, allá que a lo mejor en el break que hubo entre una novela y otra telenovela. Y dicen que tienen temor de Dios. No, yo le voy a explicar lo que es el temor de Dios un poquito más, bros. Pero el temor de Dios siempre ha caracterizado a los hijos de Dios. ¿Ok? Y la sabiduría, la verdadera, la divina, la que viene de lo alto, únicamente la tienen los hijos de Dios. Por eso nosotros podemos tener gozo y paz en medio de la tribulación, porque sabemos que hay un Dios atrás de todas las cosas, que tiene un porqué de todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero, por ejemplo, allá en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 22, nos habla de Cornelio y nos dice que Cornelio era un varón temeroso de Dios. Esa es la característica de un hijo de Dios. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es
temeroso de Dios y hace su voluntad, que van de la mano, a ese oye. Esta es la sabiduría. La sabiduría se obtiene temiendo a Dios. Y el que teme a Dios, vamos a ver que hace la voluntad de Dios. Primero, vamos a desmenuzarla. Yo me acuerdo mucho de mi mamá cuando se ponía a desmenuzar la carne. Y de mi esposa cuando se pone a desmenuzar la carne. Y yo estoy así como que, ya acaba. Que se pone bueno cuando hay una desmenuzadera. Vamos a desmenuzar este asunto del temor de Jehová. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Primero, el temor de Jehová viene con el conocimiento, no va a venir nomás porque es. Mientras más conoce, más reverencia le tiene a Dios, más conocimiento obtiene, más mejor le adora a Dios, más conocimiento tiene, más temor le tiene a Dios. Mientras más ignorante uno es, más irrespetuoso es uno con Dios. Entonces hay que entender eso, el temor de Jehová va asociado también con el conocimiento de Dios. Proverbios 2.5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Se fija cómo va de la manita? Temor, conocimiento, inteligencia, conocimiento, instrucción, son sinónimos de sabiduría en Proverbios. No le puedo aventar todos los libros, todos los versículos que están en Proverbios sobre el conocimiento, la sabiduría, sobre las instrucciones que da Dios y que es sabio seguirlas, pero van de la manita. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Otra vez el temor de Jehová, sí. Otra vez, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Yo le digo, por eso a mí como que me dan patadas en el estómago cada vez que veo o me invitan a alguna iglesia donde no se predica la Biblia, pura emoción, puro saca la manga larga y el conocimiento, el conocimiento es lo que nos va a ayudar a crecer, es lo que nos va a hacer mejores adoradores, es lo que nos va a hacer mejores cristianos, es lo que nos va a dar temor de Jehová. Es por eso que muchos barbajanes se atreven a venir y a cantar y levantar las manos y salen y andan de ratas y andan de cochinones y luego vuelven a entrar y levantan las manos. No saben con qué Dios están jugando. No saben con quién se están metiendo. No saben la neta. Porque les falta conocimiento. Conocimiento. Pues yo no sé ya ni cuál leer porque me empiezo a emocionar y se me pierden. ¿En dónde me quedé, bro? ¿Cuál fue el último? 9:10. Entonces van de la mano, no son paralelos. Fíjese, Proverbios 15:33, el temor de Jehová. Otra vez, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Es enseñanza de sabiduría. Y a la honra precede la humildad. Pero otra vez, es conocimiento. Es conocimiento, van de la mano el temor de Jehová. Entonces, sabiduría es temer a Jehová, y eso quiere decir que conoces conocimiento del Altísimo, y luego sabiduría y temor a Jehová, temer a Jehová es aborrecer el mal, fíjese, o hacer lo correcto. Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Más claro? No se puede, ¿no? ¿Sí se fijó? ¿Cómo va a decir una persona que, yo temo mucho a Jehová y anda de lacra? No es posible, no temes a Jehová entonces. No tienes temor de Dios. Fíjese, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Por eso, aquí en Santiago, yo sé que parece que no estamos en Santiago, pero sí estamos en Santiago, capítulo 3, versículo 13. Si se acuerda, dice, si alguno se cree sabio, muéstrelo por su buena conducta. ¿Se acuerda? Es donde estamos. Muéstrelo por su buena conducta. Porque la sabiduría
va de la mano del temor a Jehová para poderla obtener, y el temor a Jehová va del conocimiento, y el conocimiento es aborreces el mal. No lo practicas, no lo haces, o sea, te portas bien, tienes buena conducta. Ahí en Job otra vez 28, ¿se acuerda? Dice, dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, la gente sabia teme a Dios. No anda con sus niñaditas ni con sus jueguitos. No, la gente sabia se llena de conocimiento y por lo tal se aleja del mal. Eso es una persona sabia. El que no y que anda jugando tiene la sabiduría humana, terrenal, diabólica, porque creen que venir a jugar al cristianito de vez en cuando y vestirse o disfrazarse de cristiano lo va a hacer feliz, le va a dar significado. Pero en realidad le va a ir gacho, porque se acuerda, en aquellos tiempos, en aquellos días, el Señor Jesucristo dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello y aquel rollo y conciertos. Alejados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque si temía a Jehová, no era un hacedor de Jehová, pero era un hacedor de Jehová aquellos. Entonces les dice Dios, alejados de mí, carnales, no los conozco, no. Y es importante entender que no es nomás temor en lo negativo de la palabra, no es nomás temor en lo negativo. Fíjese, por ejemplo, aquí en Proverbios 19, en el versículo 23, nos da otra idea de lo que es temer a Jehová. Y dice, el temor de Jehová es para vida. El temor de Jehová es para vida. Se fija que hay positivismo, como nosotros lo entendemos en la palabra temer a Jehová. Y con él dice, con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Entonces, en realidad, no es algo negativo temer a Jehová, es algo bueno. Nos da vida, ahí encontramos reposo, el mal se nos aleja. En Efesios dice que somos sellados con el sello del Espíritu Santo. Entonces no hay que cualquier chamuquillo que ande por ahí se nos puede acercar. No, ¿sabe que los que temen a Jehová tienen esta protección especial? No me puedo alargar en ese tema. De tal manera que si el chamuco se quiere acercar en su vida y usted es una persona temerosa de Dios, el chamuco tiene que irle a pedir permiso a Dios. A ver si se puede acercar con usted. Tiene que ir el chamuco hasta allá y decirle que me da chance de llegarle a Nimsi y tentarlo con billete, con faldas, con chicle, no sé, con algo. Tiene que haber. Y claro, Dios en su sabiduría hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces son promesas, brothers, para los que son sabios, para los que temen a Dios, para los que conocen a Dios, para los que se alejan del mal. Pero no nomás, aún hay más. Fíjese, Proverbios 22, versículo 4, dice así. Y aquí yo sé que 2, 3 brothers ahí me van a estar escuchando en el Facebook, de esos brothers de la ¿cómo se llama, brother? De la prosperidad. Y van a decir, ay, era lo que quería escuchar. Fíjese, Proverbios 22, 4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y esos brothers dicen, ya viste, sí, ahí, sí, dice mucha bendición, brother. Hay mucha bendición, de acuerdo al plan que Dios tiene para su vida. De acuerdo al plan que Dios tiene para su vida. Pero miren nomás, los que temen a Jehová dice riquezas, honra y vida. Y aún hay más, digo, la cosa está buena, es que estamos desmenuzando lo que es temer a Jehová. No es nomás, ay, tengo miedo de Dios y se queda viendo Netflix o el Telemundo, el Univisión o el Matapasiones, no sé cuál, ¿no? ¿Cuál? Ah, sí. Pero aún hay más, fíjese, ¿qué más obtenemos con ser temerosos de Dios? Proverbios capítulo 4, versículo 5, dice, Proverbios 4, 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Usted adquiere sabiduría, adquiere inteligencia.
O sea, ¿a cuántos nos serviría un poquito más de la inteligencia? A dos, tres, no. Yo he conocido a personas, no le quiero mencionar nombres porque a dos, tres usted los conoce, que me dicen, ay, es que yo no tengo mente para memorizarme versículos bíblicos. No me puedo memorizar. Y así con ese drama me lo dicen, no crea que lo estoy inventando. Así me lo dicen, ay, yo no puedo memorizarme versículos de la Biblia. Ah, no, hermana, pero ¿qué tal se sabe a todos los personajes de la novela? Sí se memoriza que, ay, ahí viene Chucho el Roto entrando por y toda la letra de las canciones mundanas. Pero los versículos de la Biblia no. O sea, bueno, sigamos porque ya pintó aquello, ¿no? El caso es de que dejamos ciertas tonterías cuando nos llenamos del temor de Jehová, porque empezamos a agarrar sabiduría. Proverbios 9:6 dice, dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. Fíjense nomás. O sea, la palabra de Dios habla bien clarote, son unos versículos que yo me gustaría decirlos más. Cuando llegue un brother así con sus chillonadas, con sus chiplerías, que toma la vida demasiado en serio, así muy secota, no puede disfrutar nomás porque está dudando y tiene miedo de que le roben a esto y que le quiten aquello. Yo le diría, dejad las simplezas y vivid, andad por el camino de inteligencia. Pero la verdad yo no le puedo decir así, yo le digo, no sea tan chillón, ya madure, bro. Pero es más o menos lo mismo, es más o menos lo mismo. Entonces, el temor de Dios nos lleva al último que voy a hablarle hoy porque se pitó aquella cosa. El temor de Dios nos lleva a la obediencia, a la obediencia. Es por eso que se sabe si somos discípulos de Jesucristo, porque le obedecemos. Es por eso que se sabe si Jesucristo o si nosotros somos sus amigos, porque hacemos lo que nos manda, dice Juan 14:15 y Juan 15:14 también. La obediencia, fíjese, Salmos 111:10, dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hasta aromas gratas se convierten, huelen rico aquellos que obedecen a Dios. Tienen buena aroma. Y ya nomás para acabarle, porque vamos a leer este versículo que lo conecta todo, o la gran mayoría de lo que hablamos hoy lo conecta, y está en Proverbios 8:13. También póngale highlighter, marcatextos si pueden, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Sí lo entendió? Ese es el temor de Jehová. Dios de eso está hablando en Santiago cuando dice que hay dos sabidurías en el capítulo 3. Hay una que viene de lo alto y hay otra que es de aquí la tierra que nos creemos muy sabiondos. Pero en realidad su fin es muerte, es destrucción, es todo lo opuesto a lo que el hombre busca. El hombre busca felicidad y lo único que obtiene con su sabiduría y su razonamiento torpe, necio de a tiro, es dolor, es tristeza, muchas veces es agonía. Y si el hombre verdaderamente quiere hallar vida y gozo, necesita temer a Jehová para que tenga la sabiduría de Jehová. Ore.